Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en el uso diligente de Legal Tech para que así puedan actuar de una forma responsable jurídicamente, con conformidad jurídica y como consecuencia puedan, por ende, defender jurídicamente su actuación cuando han usado Legal Tech en el manejo de un asunto jurídico a su cargo preventivo, es decir, basado en el cumplimiento, por ende integral y por ende oportuno, total, del derecho para que así el caso sea válido, o un asunto jurídico correctivo, es decir, de solución de conflictos, y así logren lo justo, la justicia, lo ajustado a lo jurídico según lo procedente jurídicamente. Yo explicaré precisamente la metodología jurídica para el uso diligente del Legal Tech por parte de los abogados. Y la metodología se basa en 3 puntos. Primero, la claridad jurídica y su consecuente capacidad de aplicación, ambos elementos a nivel jurídico profesional, como profesionales del derecho, como abogados, como profesionales del conocimiento y de la aplicación de lo jurídico. Entonces, este primer punto en últimas significa los indicadores jurídicos, tener claros los elementos de lo permitido y prohibido jurídicamente, de lo debido y no debido jurídicamente, de la libertad y el límite jurídicamente, de lo justo y lo injusto, de la diligencia y la culpa, del cumplimiento y del incumplimiento del derecho, es decir, de la aplicación o inaplicación, de la aplicación e inaplicación de los derechos y deberes, es decir, de la validez y dentro de ello, de la eficacia y la seguridad jurídica. Hay que tener claros, el abogado como profesional del derecho, cuando usa Legal Tech, debe tener claros los indicadores jurídicos, los elementos del derecho, la forma del derecho, la forma de los derechos y deberes, y en definitiva la forma de la libertad y dentro de ello del límite jurídicamente, la forma de la justicia, de lo ajustado a lo jurídico. Y en segundo lugar, el abogado debe ser capaz de detectar el todo del problema jurídico en relación con el asunto jurídico a su cargo. El todo del problema jurídico significa detectar el todo de la forma en la cual debe existir jurídicamente el caso, el todo del deber ser jurídico, a la medida del caso, preventivamente, para que así el caso exista con armonía jurídica, coincidiendo con el deber ser jurídico, por ende totalmente, y así sea un caso válido, un caso basado en el cumplimiento, por ende integral, del derecho, por ende parte de cada las personas, por parte de cada una de las personas como seres humanos y como organizaciones, de los sectores público y privado que existan en el caso, y el caso correctivo que existe válidamente porque las partes del conflicto y cualquier tercero que participe en la resolución del mismo existen aplicando lo jurídico jurídicamente, aplicando lo definido en el derecho a la medida de cada quien, y así el caso es válido porque se detecta de esa forma la forma jurídica, la naturaleza jurídica, la forma del conflicto y dentro de ello la forma de la culpa que ha existido, es decir, la forma en la cual se ocasiona el conflicto y como consecuencia la forma en la cual se debe responder por ello y se asume la consecuencia de ello por parte de cada quien que sea culpable y así se logra la justicia en cuanto a lo correctivo, la justicia correctivamente. Así se soluciona el conflicto y por ende termina la situación, el conflicto, se termina el conflicto. Entonces el abogado debe tener claro el todo, debe ser capaz de detectar el todo del problema jurídico. Y pues por supuesto que cuando usa Legal Tech y precisamente es capaz, es decir, de alguna forma logra incluir, es capaz de incluir los indicadores jurídicos, por ende de una forma concreta, puntual, contundente, aplicable, válida, idónea, diligente, con base en su perfil jurídico profesional, en su perfil de profesional del derecho, de profesional de lo jurídico, y mediante el producto se logra procesar dicho conocimiento, se logran aplicar los indicadores, cumplir, atender los indicadores, se detecta el todo el problema jurídico a la medida de cómo exista el producto, según lo que depende del producto, jurídicamente según su naturaleza y por ende sus funciones, con base en sus funciones, en su alcance jurídico. Y por eso es que el abogado, para usar Legal Tech válida, en primer lugar debe seleccionar una Legal Tech válida que tenga armonía jurídica, conformidad jurídica, que exista con base en lo jurídico y permita que el abogado pueda ejercer el derecho mediante ello, si el abogado a su vez actúa diligentemente, es decir, aplicando lo jurídico según lo que le proceda, con su perfil jurídico de abogado profesional del derecho, por ende, y así se logre la justicia, lo justo, como resultado final que logre el abogado empleando en lo que sea válido la Legal Tech.
tecnología jurídica, el todo de tecnología jurídica que emplee, el todo de legal tech que emplee. Y el tercer punto de la metodología jurídica es precisamente el logro del todo de la solución jurídica, es decir, la armonización jurídica como tal del asunto a su cargo, lograr que el caso exista con justicia de una forma justa, ajustada a lo jurídico. Esa es la solución jurídica, cuando el caso coincide con el deber ser jurídico y así se supera, es decir, se atiende el problema jurídico, se resuelve el problema jurídico propiamente, es decir, se logra que el caso coincida con la forma en la cual deba existir jurídicamente, coincida con el deber ser jurídico y por ende el abogado logra viabilizar jurídicamente el caso, logra que exista justicia. Entonces, preventivamente logra que el caso exista válidamente y por ende que todos gocen los derechos y cumplan los deberes a la medida del caso y en general que los hechos del caso tengan armonía jurídica y propiamente que todo el caso coincida con el deber ser jurídico preventivamente, es decir, a nivel jurídico oportuno e integral, es decir, conformidad jurídica plena, con conformidad jurídica absoluta plena, clara, contundente y por ende dentro de ello con las pruebas del cumplimiento, de dicho cumplimiento, porque cuando se cumple con el derecho de manera oportuna y por ende integral, se forman, dentro de ello se van formando, al irse cumpliendo con el derecho, las pruebas de ello y propiamente se forma el todo de la prueba del cumplimiento cuando se cumple, por ende, totalmente con el derecho por parte de cada quien en el caso a nivel preventivo, porque el inicio, desarrollo y fin del caso, es decir, de la relación jurídica, es decir, del asunto jurídico preventivo, existe con conformidad jurídica y correctivamente existe con armonía jurídica, existe con una solución jurídica, porque precisamente cada quien actúa válidamente, lo cual permite, es decir, lo cual es la forma de lograr detectar la condición jurídica del problema, la forma en la cual se debe resolver ello y se logra resolver. Entonces, así se logra la justicia correctivamente, es decir, que el caso sea válido a nivel correctivo, que el caso tenga conformidad jurídica y ambos elementos, ambas formas de solución, ambas soluciones, preventivamente y correctivamente, se logran usando legal tech de una forma diligente por parte del abogado, cuando precisamente el abogado, como indicaba, usa una legal tech válida y la usa diligentemente. Es decir, según lo procedente, lo que le proceda jurídicamente, según lo que esté a su cargo, lo que sea de su responsabilidad, lo que le corresponda jurídicamente, como profesional del derecho, reitero. Entonces, esto es lo que debe lograr el abogado y por eso la legal tech válida, en definitiva, es la que permite que mediante esta se aplique la metodología jurídica, alguna forma de lograr la solución jurídica, es decir, justicia, a la medida del caso, en lo que dependa, reitero, del producto jurídicamente. Y por eso el uso diligente de Legal Tech por parte del abogado existe cuando el uso precisamente es una forma de lograr aplicar dicha metodología jurídica, por ende de alguna forma, y por ende de lograr justicia por parte del abogado en lo que depende del Legal Tech, del producto de Legal Tech y propiamente del todo del Legal Tech involucrado, cuando el abogado maneja un asunto y propiamente es el todo de la forma, el uso diligente del Legal Tech y en general la actuación diligente del abogado en el manejo de su asunto, es el todo de la forma de aplicar la metodología jurídica y por ende de obtener, por ende óptimamente, con alto rendimiento jurídico, con alta agilidad jurídica, contundentemente, válidamente, eficazmente, efectivamente justicia por parte del abogado, por ende como resultado humano final logrado por este, es decir, por el profesional del derecho. Y por eso es determinante que los abogados estén entrenados en el uso diligente del Legal Tech para que sepan cómo abordar válidamente, diligentemente, jurídicamente ello. Y por eso en Legadly entrenamos abogados a nivel de equipos de abogados y a nivel individual en el uso diligente del Legal Tech y por eso los invito a Legadly con doble L al final, .ca, legadly.ca, para que conozcan nuestros servicios de entrenamiento en la sección, en la columna de servicios,